Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. Bestias y chupasangres, parte 1. Hacía mucho que no veía el cielo humano. Al menos, no este. Bajó la vista y contempló el trozo de hierba bajo sus pies durante varios segundos, y esperó a que se pudriera o se quemara con su presencia, como en los últimos lugares. No pasó nada. Así que este es el mundo humano, de nuevo. Inhaló lentamente. El aire era frágil. Cerró los ojos, aunque la luz del sol no podía cegarlo. No sabía el nombre de ese bosque. Todo era distante, si tan solo existiera porque él estaba allí para percibirlo. Caminó por la caverna y abrió un portal al mundo de la superficie. Ese inframundo puede ser alienígena, pero como rey del inframundo por naturaleza, podía perforar fácilmente la textura entre dimensiones. Un pulso agudo resonó tras su ojo. El bosque se volvió borroso y retorcido. Nunca había habido sol. Era negro porque eso era todo lo que había existido. No había estrellas, salvo el calor de la tierra, el resplandor de los ríos fundidos, el destello del gas volcánico, el vapor que se elevaba de los muros de piedra que se extendían kilómetros. Se encuentra al borde de un gran pozo donde se reunía la gente. Uno a uno, descendieron, sin dudarlo ni un segundo. La carne ardía. El hueso se rompía. La sangre se convertía en calor. Ese calor se fundía en el crisol. Le dieron todo. Ahora recuerda sus caras. No se suponía que lo hiciera. Me dije a mí mismo que no lo hiciera. No debía volver a mirarlos. No hasta que esto terminara, hasta que tuviera una razón. Arrastró un pie hacia adelante. Luego otro, hacia algún lugar, sin rumbo. Las ramas se quebraron bajo él. Él era el único que lo recordaba. No pertenece aquí. Sus órganos ardían dentro de su caja torácica. Sus ojos se habían quemado. Aún así, luchó cuando la maldijo, invocó a la araña con todos los nombres que su gente le daba al miedo. Luego la aplastó bajo sus pies y arrojó sus pedazos de vuelta a la tierra. El tiempo nunca volvió a fluir correctamente después de eso. Todos y cada uno de ellos lo miraban mientras ardían, sangraban y se desgarraban la piel hasta los huesos solo para ser parte de él. El aroma de su devoción nunca abandonó sus sentidos. Te lo dije, murmuró sin dirigirse a nadie. ¿Acaso no había ningún tema que lo oyera hablar? ¿Alguien? Les dije que no volvieran. Cierren la boca y permanezcan muertos. Su voz se quebró. No había calidez allí. Por eso sobrevivió. El frío lo hace sentir menos. Pero el sol hizo algo cruel. Les dije que no me dieran sus nombres. Se suponía que debían olvidarlos. Se agarró el cráneo. Sentía las crestas contra la piel. No le importó. Apretó más fuerte. Quería aplastar la parte de su cerebro donde residía la memoria. Su parte humana siempre sangraba con más fuerza bajo la luz del sol. Eres el rey, susurraron. El último. El único. Yo no pedí eso, nunca te dije que murieras. Lo hiciste por tu cuenta. Es culpa de ellos. Es culpa de ellos. Es culpa de ellos. Lo hicieron. Lo eligieron con una sonrisa. Esos tontos lo dieron todo por una causa que jamás debió existir. Una guerra falsa contra un extraterrestre dormido que los habría devorado de todas formas. Mató por ellos. Eso era lo que querían. Nadie cantó para él después de eso. Porque ya nadie existía. Tú hiciste esto. No yo. Tú hiciste esto, susurró. Ustedes son unos tontos. Detener. Tontos suicidios. Todos ustedes. Sus garras se clavaron en la tierra. Sintió que los gusanos se dispersaban. Sabían que no debían quedarse. Odiaba que sonara como un hombre. Una suave brisa sopló por el claro. Las hojas susurraron. Sintió que el calor volvía a sus brazos. La luz del sol no dejaba de acariciarlo. No soy un hombre, dijo. Camazotz no es un hombre. Renunciaste a ese derecho. Fuiste tallado en llamas y silencio. Te alimentaron de muerte. Dormiste en tierra fundida. No se te permite recordar. Pero él lo recordó contra su voluntad. Al dios de su reino no se le permitió hacer luto. Fui rey. Sigo siendo rey. Fui humano. Sigo siendo humano. Tengo que serlo.
Si no lo soy, todos murieron en vano. Esta vez sintió algo más que dolor. Era ira. Ira de verdad, sin rumbo. Sin objetivo ni justificación. Solo rabia. Rabia por seguir existiendo. Rabia por no haber logrado olvidar. Rabia por saber lo que significaba el duelo. Había rostros que conocía. Gente que lo llamaba padre, hermano, hijo, rey, señor. Los títulos no importaban porque sangraban igual. Gritaban igual. Se entregaban igual. Hice lo que tenía que hacer. Me diste permiso. Dijiste que era el único que podía. Me miraste con confianza. Entraste en ese pozo con orgullo. No te lo pedí. No quería que lo hicieras. Nunca te dije que murieras. Malditos idiotas. Él no creyó sus propias palabras. Intenté detenerlos. Supliqué. Lloré. Grité hasta que se me desgarró la garganta. Esa parte era cierta. Lo hicieron de todos modos. Sus ojos parpadearon. Pronto anochecería. Sigo vivo. Eso tiene que significar algo, ¿verdad? ¿Verdad? No parecía convencido cuando su voz sonó áspera y quebrada. Soy Camazotz. Soy el último de Khan. Soy el rey del Mictlán. Soy la bestia que carga sus huesos. No muero. No descanso. No olvido. Las había dicho antes. Cientos de veces. Quizás más. A veces en sueños. A veces en silencio. Lo lamento. Ya no había vuelta atrás en ese tiempo. Porque ese tiempo ya había pasado hace mucho. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Presionó una garra contra su pecho. Lo siento. No sabía si les hablaba a ellos o a sí mismo. Tenía los ojos húmedos. No había nadie que lo viera. No había nadie a quien mentir. Camazotz vuelve a pisar la tierra. ¿Es eso bueno? No lo sabe. No le importa. Yo, me muevo porque él sigue respirando. Esa es la única verdad que queda. Sus ojos ardían. Sintió el sabor de la sangre. Millones de humanos ardiendo en el pozo. Manos que se alzaban desde el magma. Su piel derretida y voces que gritaban. Su nombre gritaba en todos los idiomas. Construyeron templos con sus propias costillas. Los altares eran sus propias espinas dorsales. El rey no está muerto. Él lo mató. Una mujer que se quitó la vida después de la muerte de los asesinos de su hermano. No, no. Por favor. No pedí esto. No lo elegí. No quería vivir. Solo quería que la luz muriera. Solo quería que volviera el silencio. Solo quería que vivieran. Lo siento. Lo siento. Lo siento. La voz de Ritsuka Funimaru resonó tras el idiota obstinado. Su mano se extendió. Lo alcanzó. Esa mano. Esa mano. Esa maldita mano. Aplastó a la araña como aplastó el concepto de misericordia bajo el peso de 6 millones de almas en llamas. Ella se cayó. Él la atrapó. Se acordó de su pueblo. Él gritó. Se suicidó. Se despertó. Aquí. Sus colmillos le rasparon el labio inferior. Lo mordió con demasiada fuerza. Está aquí. ¡Qué idiota obstinado! Contéstame. Repítelo. Dime que me matarás otra vez. Estaba casi libre. Se suponía que debías acabar con esto. Fuiste mi castigo. Nitocris. Reina del inframundo. Él anhela su presencia. Mi reina. Necesita que alguien lo consuele, que complazca quien sea. Nitocris. 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 Nitok. Se tragó la frivolidad. No había aliento en sus pulmones, ni ritmo en su corazón. No debía despertar. El ritual estaba completo. Su alma estaba acabada. El crisol estaba vacío. El reino había desaparecido. Él miró hacia arriba. Había un castillo a lo lejos. Su nariz se torció. Sangre. Tanta. Seres mágicos vivos con forma humana. La sonrisa le dolió cuando le quebró el costado de la cara. Que lo intenten. Que lo intenten. Que lo intenten todos. Una vez más. Solo una vez más. Que digan su nombre. Que me griten justicia en la cara. Que sostengan sus espadas con toda la fuerza de su corazón. Él tiene hambre. ¿Era eso un cuerpo volando? Cayó de las nubes como si alguien hubiera olvidado que alguna vez estuvo vivo.
Se estrelló contra las copas de los árboles antes de estrellarse contra la tierra con un sonido que sonó más a pulpa que a carne. Se oyó un crujido, probablemente en la columna, pero no importó. Camazotz avanza a grandes zancadas hasta que el cadáver está a sus pies. El rostro estaba prácticamente intacto. Parecía el de una muñeca. Los colmillos eran evidentes. Un vampiro. Así que aquí también seguían existiendo. Claro que sí. Los parásitos siempre encuentran la manera de seguir bebiendo. Se agachó, agarró la cabeza, la inclinó hacia un lado y miró fijamente los ojos sin vida. La respuesta llegó a pasos rápidos. Pies descalzos golpeando la tierra con ese ritmo arrogante que los vampiros siempre creyeron que les daba presencia. Túnica blanca rasgada. Extremidades descoyuntadas. Rostro liso como porcelana estirada demasiado. Ojos brillantes que parecían pintados, no reales. La figura cojeaba, mostrando los dientes antes incluso de ver a Camazotz. Se detuvo a medio paso, estremeciéndose. Cubierto de su propia sangre, pero sus manos no se defendían. No me importa quién seas, dijo con voz ronca. Por favor, ayúdame. No quiero morir así. Si sientes un ápice de desprecio por la traición, ayúdame. Camazotz inclinó la cabeza. 1000 pensamientos se amontonaron a la vez. Detrás del hombre sangrante, aparecieron más siluetas. 10, 15. Los números no importaban. Sus posturas los hacían predecibles. Se detuvieron al ver a Camazotz. Uno de ellos se rió. Tenía el pelo largo y plateado y ojos rojos que fingían no parpadear por el olor a sangre. Sus botas estaban limpias. Un mendigo. ¿Crees que un extraño te va a salvar? ¿Hasta dónde has caído, Majestad? Avanzó un poco, haciendo un gesto con la muñeca, desenvainando la espada mágica que llevaba en la cadera. Suplicando a un cadáver que no se ha dado cuenta de que ya se está pudriendo. Pensar que el orgulloso rey Tepes caería tan bajo que se humillaría ante algún monstruo del bosque. Dime, viejo rey, ¿se te pudrió la mente junto con tu gobierno? Él se apresuró. La cabeza del vampiro cayó antes de que su cuerpo se diera cuenta de que ya no estaba conectado. Ese fue tu primer error. Asumiste que la muerte olvida sus propias reglas. El tocón fue rociado una vez, 2 veces y luego se detuvo. Camazotz se volvió hacia el resto de ellos. El hombre en el suelo, el supuesto rey, se tambaleó hacia adelante, apoyándose en una rodilla. Levantó la mano hacia Camazotz con más desesperación que exigencia. ¿Tienes un nombre? Le preguntó Camazotz. Tepes. Fui rey de esta facción hasta que mi hijo Mario puso a la corte en mi contra. Puso a mis guardias en mi contra. Llevo 3 días huyendo. Mis familiares han muerto. Mis parientes han sido masacrados. Te juro que te lo pagaré. Reconstruiré Tepes. Te haré príncipe, general, lo que quieras, solo destruye a estos traidores. Qué aburrido. El nombre no significaba nada. Camazotz no sabía quién era ese tal Marius, ni qué era esa facción llamada Tepes. Solo conocía el olor del miedo que intentaba disfrazarse de orgullo. Los vampiros restantes gritaron a la vez, maldiciones e insultos sobre inmundicia e impureza, sobre maldiciones y linajes, y 2 de ellos se abalanzaron juntos por estupidez. Camazotz pasó junto al vampiro. Los demás seguían dudando. Algunos habían desenvainado espadas y mostrado los colmillos. Uno de ellos gritó, pero no oyó lo que decía. La frase era demasiado larga y quien la había pronunciado no merecía ni una sola respiración. Camazotz levantó un brazo y ya había terminado. Los 3 primeros se partieron en 2. El segundo grupo quedó desmembrado en pedazos que no adquirieron formas reconocibles al caer. Uno logró saltar, pero Camazotz lo sujetó por el cuello, lo apretó hasta que los huesos le crujieron la piel y luego arrojó el cadáver contra un árbol, donde se quedó pegado como basura clavada en la pared. Los demás echaron a correr. No dieron ni 10 pasos. La sangre cubría los árboles. La tierra estaba más oscura. Demasiado fácil. Son todos iguales. No importa el reino, la traición es única. Una corona aún significa algo cuando tu linaje es superficial y tu columna vertebral se quiebra bajo los celos de un niño. Todos se matan entre sí y luego buscan a forasteros que los rediman.
No queda nada que salvar ni que construir, eso es probablemente lo que construyó la mentalidad de este asunto de los vampiros. No había razón para ayudar. Nada en su interior lo incitaba a plantarse frente a aquel noble cadáver cubierto de sangre, a través de aquellos árboles y aquel sendero que apestaba a metal frío, a derechos de nacimiento y a sangre que nunca se ganó, sino que se heredó como si fuera un deber. Camazotz conocía el sabor de la sangre ganada en su lengua, cálida en el recuerdo y cruda en la sensación. Camazotz giró la cabeza bruscamente hacia un lado con un tic que le hizo crujir la columna. Se agachó tanto que sus rodillas rozaron el barro. Te echaron como a un canalón. Te quitó el trono. Eso lo convierte en rey, no. Esa es la regla de la realeza, no. Pierdes, ya no eres rey. Solo eres un hombre con un título que no puede ostentar. Y entonces... El rey Tepes gruñó, pero se quedó sin aliento. El dolor acortó el desafío. Se agarró el costado roto, escupió al suelo, se apoyó en un árbol y se burló, con los dientes manchados más oscuros que la sangre que empapaba su ropa. Me traicionó mi propio hijo. Marius siempre cayó, siempre demasiado obediente. Fue una mentira, desde el principio. Conspiró y se unió a... Con esos forasteros, la Brigada del Caos. Hicieron promesas, le susurraron al oído, le juraron poder. Pusieron a mi propia corte en mi contra. Sin advertencias. Un día soy rey. Al siguiente, soy un fugitivo arrastrándome por el barro, perseguido por niños que una vez crié de rodillas. Camazotz lo miró como si su rostro solo pudiera ofrecer respuestas. La Brigada del Caos. No los conozco. No me importa. Parecen cobardes que necesitan nombres para sus excusas. ¿Son monstruos? ¿Están muertos? ¿Van a morir? Se acercó más, con la voz entre el interés y la total indiferencia. ¿Vas a morir, rey? Tepes se estremeció, sin estar seguro de si el monstruo agazapado a su lado se estaba burlando de él o midiendo el espacio entre sus costillas. El silencio dejó que los árboles respiraran un segundo, o quizá era el rey Tepes jadeando. Camazotz soltó de repente un bufido demasiado cruel para hacer risa. Así que corres con el rabo entre las piernas. ¿A dónde? A otra tumba en otro castillo y a jugar a ser el rey otra vez. El rey Tepes apretó los dientes. Le pediré asilo a Carmilla. Puede que me odie y desprecie a mi familia, pero desprecie aún más a los traidores. Es la única líder, aparte de ella, con la fuerza suficiente para reclamar el trono. La puta reina podría ayudarme si le dejo mi corona en el regazo. Si me da un ejército, le daré lo que quiera. Siempre quiso extinguir mi linaje. Le daré a mi heredero. Camazotz se echó a reír. Era un ruido prolongado. Su cuerpo emitía el sonido como si el viento golpeara un borde. No le hizo gracia. Simplemente no pudo parar una vez que empezó. Por la forma en que este vampiro decía puta, como si no hubiera rogado hace 2 minutos, no parecía dispuesto a vender su coraje si eso significaba comprar el favor de alguien. No había caído más bajo que el polvo frente a monstruos sin nombre. El rey entrega a su hijo. Eso es justicia. De eso están hechos los reyes. Ya no soy orgulloso. No soy estúpido. El linaje sobrevive gracias al poder. Si mi hijo muere por ello, es más de lo que merece. La facción de Carmilla aún sigue las viejas costumbres. El golpe de Marius amenazará los acuerdos. Ella me escuchará. Camazotz ladeó la cabeza. Me imagino a tu rival. Así que ahora te arrastras hacia tus enemigos. Eso es una fortuna. ¿De verdad quieres ayuda de esa casta de putas altivas que menosprecian todo lo que no tiene útero y siglos de incesto en su linaje? El rey Tepes parecía dispuesto a escupir si no le doliera. Haré lo que deba hacerse. Fui rey durante 400 años. No terminaré mi reinado arrastrándome por el bosque como una rata. Necesito una escolta hasta el castillo de Carmilla. Sus caballeros me matarán antes de que me acerque lo suficiente para hablar. Se irguió, lo suficiente como para fingir que aún podía pedir sin sentirse un mendigo. No quedaba nada que pudiera compararse con la cruda incoherencia de lo que tenía ante sí. Me salvaste. Quien quiera que seas. Dime tu nombre. Tu poder supera al de cualquier vasallo de Carmilla. Te recompensaré.
riquezas, tierras, una propiedad, un título, 1000 vírgenes si es necesario. Serás honrado y recordaré este favor cuando mi trono sea restaurado. Camazotz simplemente le dio la espalda y echó a andar. No. No quiero tu oro ni tus honores. ¿Qué haría con ellos? ¿Comprar un arma? Que me reconozcan familias que quemarían a sus recién nacidos si no fueran lo suficientemente guapos. No, gracias. Ayuda. Claro. Y no porque te lo merezcas. Solo porque ya estoy aburrido y quizá ver a alguien como tú humillado 2 veces en una vida me divierta más que arrancarte la columna vertebral y ponértela como faja. El rey Tepes tambaleó un paso detrás de él. No me dijiste tu nombre. Camazotz siguió caminando y se encogió de hombros. Los nombres son para quienes siguen creyendo ser la misma persona mañana. Olvidé el mío entre el último grito y el primer dios que maté. Mantén la boca cerrada, mantén el paso firme. Si mueres, arrojaré tu cadáver al bosque y fingiré que intentó insultarme. Trato hecho. Camazotz se agarró al rey por el hombro y lo levantó como si levantara un pajar. El cuerpo emitió un sonido que no era un gemido, sino algo entre una queja y un colapso. Eres muy ligero para alguien con tanto orgullo. El rey Tepes hizo una mueca. Tenemos que llegar al castillo de Carmilla antes de que anochezca. Camazotz no se molestó en girarse. Te arrastraré sobre los huesos de tus antepasados si me dices qué tan lejos está. Si mueres, me comeré tu cadáver por malignidad. El rey Tepes permaneció en silencio. En el momento en que el agrietado muro exterior del castillo de Carmilla apareció a la vista, manchado por el moho y arrastrado por las enredaderas arácnidas que no habían sido raspadas en siglos, Camazotz dejó caer el frágil cuerpo del deshonrado rey de cara al suelo. Las puertas eran enormes, pero no lo suficientemente imponentes. Camazotz había visto cosas mejores. Unas cuantas estructuras de hierro oxidado, pintadas de negro, con grabados de simbología anticuada que pretendían representar poder, pero solo gritaban cobardía a cualquiera con ojos lo suficientemente maduros como para verlo de verdad. Sus dedos se crisparon un poco, tensión residual de la caminata. Huele a sangre en polvo y arrepentimiento. Quien construyó esto lo compensaba. Probablemente tenía un complejo de inferioridad enorme, o un matriarcado. Es la misma diferencia, dijo. Ni siquiera se lo dijo al vampiro que llevaba. Los guardias de Carmilla, 3 de ellos apostados en las puertas de hierro con lanzas de doble filo y ajustados corpiños negros de placas, se pusieron rígidos al instante cuando el rey rodó por el suelo y gimió. Una de ellas, de rostro afilado y voz aún más aguda, siseó entre sus colmillos como un gato que no quisiera perder el tiempo hablando con la carroña que tenía delante. ¿Es ese, el rey Tepes? ¿Qué engaño es este? ¿Dónde están tus perros? Sus labios se curvaron hacia arriba con incredulidad y rabia, mal cocida por la disciplina. Hubo un silencio que podría haber sido de incredulidad, pero ninguno perdió el tiempo preguntándose por qué estaba solo. E inmediatamente supieron que algo andaba mal. Tepes levantó la cara del suelo. La tierra y la sangre seca se le pegaban a la mejilla como podredumbre. No estoy aquí para mandar, busco una audiencia, no vengo como rey, tosió, lamiéndose los dientes. Sino como suplicante. Busco la ayuda de la reina Carmilla. Mi hijo se ha vuelto contra mí. La brigada del caos ha convertido mi casa en una marioneta. Yo, renuncio a mi trono. Ofrezco mi rendición. Uno le susurró algo al otro. 2 entraron inmediatamente. Los demás se quedaron. El capitán de la guardia frunció el ceño con desaprobación. Llegas a nuestras puertas sin criados, deshonrado y herido. Esto parece un cebo o un suicidio. No vengo a exigir, sino a rendirme. Ruego amparo bajo la ley de vuestra reina. Los guardias no confiaban fácilmente, no después de siglos de lo que recordaban como la tiranía de Tepes, el recuerdo de cada guarnición de Carmilla masacrada en escaramuzas, enterrado hacía tiempo bajo rencores más recientes. Uno escupió cerca de su mano, lo suficientemente cerca como para que el recuerdo le cortara. Deberíamos matarte, destriparte y estacar tu cadáver a nuestras puertas. Te rindas o no, eres inmundicia, se dijo una de ellas, lo suficientemente alto como para ser escuchada. Cuando alcanzaron a Tepes, con cadenas que crecían de la propia piedra y que le ataban las extremidades, Camazotz no hizo nada.
Sus expresiones se agriaron al mirar a Camazotz. Un guardia cometió el error de hablarle. Tú, cosa. No eres bienvenida aquí. Aléjate del prisionero y hazte a un lado. Incluso sin mirarla, su ojo tembló. La sonrisa se desvaneció. Gruñó. Cosa. Los títulos no importan cuando tu corazón está hecho de cuchillos y tu lengua de hueso, chica. Cuando se acercó a ellos, los guardias se estremecieron, 2 retrocedieron tambaleándose, la última mantuvo la lanza recta, pero bajó la mirada, esperando que se abalanzara sobre él como un animal. Él sonrió, mostrando los dientes sin amenaza. ¿Encadenas cada regalo que llega a tu puerta? El rey vino a rendirse, ¿debería haberlo hecho saltar por encima de tu muro? Se estremeció con una muñeca, agrietándose la palma y derramando sangre rojiza. El sabor de esa sangre en el aire los hizo sentir a todos. Puedes encadenarlo. No puedes encadenarme a mí. Inténtalo. Ni siquiera tendrás tiempo de rogar antes de que tus pulmones se hagan pedazos. El rey Tepes, por una vez, no interrumpió. Parecía un hombre acostumbrado a presenciar la crueldad, pero no a verla respirar a su lado. Nadie lo detuvo y comenzó a caminar nuevamente. Arrestaron al anciano, como prometieron, solo para indicar el control. La puerta se abrió lentamente. Camazotz simplemente lo siguió porque no tenía a dónde ir y aún no había decidido si iba a hacer algo con ese lugar. En el interior, el castillo de Carmilla no era distinto de lo que imaginaba. Era ruidoso, como lo son los seres muertos. Ojos observaban desde detrás de columnas, tras cortinas de terciopelo demasiado limpias para ser usadas. A través del patio exterior, pasaron junto a recuerdos tallados en piedra de mujeres que posaban como santas, con los ojos arrancados y la boca cosida, vestidas con atuendos sacramentales confeccionados para emocionar a sus antepasados. Cada paso del patriarca Tepes hacía que algunas cabezas se volvieran desde los balcones, guardias sobre capas de velos y perfumes. Cientos de mujeres. Delgadas, altas, de pelo largo, con vestiduras plateadas o con los hombros al descubierto, emergieron de las sombras y de los pasillos como pájaros que hubieran olido algo podrido que aún no habían probado. Camazotz sintió sus ojos fijos primero en Tepes, como si observaran a una rata herida. Pero todas las miradas se dirigieron a Camazotz en cuanto entró. Silencio tras silencio. No había hombres como él en ninguno de los tomos que memorizaban. Observaron su piel oscura. Las redes trenzadas de su cabello no se movían con el aire, sino que se curvaban hacia adentro. Sus 4 alas plegadas tras él ni siquiera estaban extendidas. Su cola se arrastraba como una quinta extremidad sin paciencia para actuar con civilidad. Algunas vampiras tardaron más en comprender lo que veían, otras entrecerraron los ojos con recelo. Desde arriba del puente peatonal, una noble de la corte se inclinó sobre la barandilla, observando las cicatrices. Luego 2 más. Luego 5. Cada una mejor vestida que la anterior, cada una mayor en edad y prestigio. El aroma del vampirismo noble se deslizaba desde los arcos. Miembros de la corte. El harén de la reina. Matronas. Aristócratas. Al acercarse al santuario interior, quienes no habían mirado ya lo hacían. Una hilera de ojos carmesí marcaba el pasillo. El pasillo era de obsidiana pulida de arriba a abajo, iluminado por esferas de cristal empapadas en icor fosforescente extraído de diferentes criaturas. La nariz de Camazotz se crispó ante el aroma de una mezcla de rosas trituradas, metal frío y sangre seca barnizada con perfumes caros. Múltiples guardias flanqueaban a ambos lados del pasillo, silenciosos pero no indescifrables. Sus miradas eran tensas y sentenciosas, orgullosas como solo quienes nunca habían perdido una guerra podían permitirse. El rey Tepes fue conducido sin dignidad, con cadenas arrastrándose tras él como la correa de un perro, y los guardias no se molestaron en ocultar su alegría al verlo. Camazotz siguió sin preocupación y nadie quiso comprobar si su silencio era paciencia o desprecio. Cuando se abrieron las puertas de la sala de audiencias de la reina, no fue ceremonia ni sorpresa lo que llenó la sala, sino una repentina aprensión. Las mujeres que estaban dentro no se volvieron hacia Tepes primero, sino hacia Camazotz. No eran insensatas. Reconocían el poder cuando entraba sin invitación.
La reina Carmilla estaba sentada en una silla de respaldo ancho, acolchada con pieles de depredadores, con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en una mano enguantada. Era escultural, como podían ser los muertos cuando dejaban de envejecer en la cima de su arrogancia. Su túnica blanca estaba bordada con el escudo de su casa sobre los hombros. El resto era de un carmesí puro y sangrante. Su cuello estaba adornado con cordones ceremoniales tomados de las túnicas de ejecución de su predecesora, a quien, según ella, había atravesado personalmente el útero. Su túnica dejaba al descubierto más piel de la que cubría, pero la autoridad en su postura era inconfundible. Sus ojos, como los de los demás, primero escrutaron al desconocido y luego se posaron en la figura arrodillada de Tepes. Las reinas vampíricas siempre habían sostenido que la superioridad por omisión era tan poderosa como la conquista. La larga alfombra que se extendía desde el arco de entrada hasta los pies del trono estaba limpia, peinada, perfectamente presentable en todos los aspectos excepto en uno. Su harén flanqueaba el trono como columnas, apenas vestidos, desarmados, observando con disimulado desprecio. «Casi pensé que estabas muerta», dijo la reina Carmilla en voz baja, sin crueldad, pero sin ningún afecto. La otra mitad lo deseaba. Tepes alzó la vista. La sangre se le secaba en la sien. «Tienes todo el derecho a despreciarme. No vengo a pedir perdón. Vengo a ofrecerte una solución». Carmilla levantó los dedos. Sus guardias dieron un paso al frente. «Entró solo con esta, mi reina. Un ser desconocido para nosotros. No es un vampiro. No lo dejaríamos pasar, pero no es algo que sintiéramos que no pudiéramos detener». La mirada de Carmilla volvió a posarse en Camazotz, estudiándolo lentamente. «¿Es tuyo?», preguntó. El cuello de Camazotz giró a medias hacia el pilar más cercano. «Yo no soy de nadie. Y mucho menos suyo». Su ceño se tensó levemente. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». «Solo quería ver a qué saben los insectos de este castillo cuando hablan». «Hasta ahora, hablas demasiado». Un destello de indignación se dibujó en su rostro. Los guardias inmediatamente desenvainaron sus lanzas, un poco demasiado ruidoso. «Te paso la lengua por la columna vertebral, criatura», espetó uno de los guardias. Camazotz se volvió hacia ella con una mirada enloquecedora. «Inténtalo». Los dos dedos de la reina Carmilla se alzaron, deteniendo a los guardias. Camazotz no terminó el movimiento hacia adelante. Le sonrió. Carmilla volvió su mirada hacia Tepes y suspiró. «Traes inmundicia. Vienes andrajoso. Y hablas del mundo. No hay mundo en esto. Tu linaje, humillado, y ahora te arrodillas ante mí». Tepes tranquilizó la voz. «Veo que lo que una vez nos dividió ya no existe. Mi corte está fracturada. Ya no soy el rey de la casa Tepes. Mi hijo me ha usurpado. Mi gente muere y se va a la superficie como ganado. No tengo nada que perder excepto mi sangre. ¿Y tú la quieres, no? ¿Me pides ayuda? Después de un siglo de que los de tu calaña masacraran a los míos por el crimen de haber nacido sin gallo, quemaste nuestras ciudades fronterizas porque uno de mis antepasados se negó a arrodillarse ante tu abuelo. Grabaste runas de fertilidad en nuestros prisioneros y lo llamaste justicia. Impusiste cuotas de alimentación en las aldeas solo para reducir su población antes de declararlas incapaces de gobernar, y vienes aquí a suplicar una alianza. Te ofrezco mis posesiones. Te ofrezco los derechos sobre la frontera oriental de los sectores del Danubio. Los archivos bajo el castillo de Bran. La cripta forja bajo los monasterios más antiguos. Puedes enterrar el viejo mundo y proclamarte reina de todos los vampiros. Puedes absorberlo todo, Carmilla. Todo. Bajó la voz. Me ofreces tu legado como cadáver. No, un escudo. Ahora hay una fuerza bajo nuestro mundo. No lo creí hasta que lo vi. Y cuando lo vi, no creí que pudiera ser derrotada. Se hacen llamar la Brigada del Caos. Arrasaron mis aposentos. Ángeles caídos, demonios errantes, magos humanos. ¿Crees que se detendrán en el territorio de Tepes? ¿Crees que dejarán Carmilla intacta? Sabes que no lo harán. Nadie en el harén de la reina habló. Miraron a los dos gobernantes, calculando. Ya no era tan simple como un drama cortesano.
Un rey vampiro, arrodillado y encadenado, entregaba lo último de su dignidad a la única corte que había jurado jamás reconocer. Eso no era un tratado. Era el fin de un legado. El rostro de Carmilla no se inmutó, aunque sus dedos se apretaron. Su harén susurraba entre sí. Uno se acercó a su oído. Carmilla escuchó y luego volvió a levantar los dedos. Silencio. He oído el nombre, admitió. Son rumores, sobre todo. Mis informantes hablan de facciones caóticas, traidores diabólicos y supuestos héroes que resurgen. Pero nunca los he visto. Entonces tú eres el siguiente. Ella inclinó la cabeza. ¿O estás mintiendo? No gano nada mintiendo ahora. Hueles mi sangre. Y el que está a mi lado. Su mirada se dirigió nuevamente a Camazotz. Estaba agachado cerca de una estatua, observando la negociación política como si fuera un drama. Sus ojos, abiertos como platos, miraban fijamente, sin pestañear. La mirada inexpresiva los desconcertaba. Lo veo. Pero no lo entiendo. Y no hago alianzas con criaturas que no entiendo. La voz de Tepes se volvió más aguda. Ya no puedes permitirte el orgullo. No si quieres que el apellido Carmilla perdure otro siglo. Son una purificación. La voz de Carmilla se endureció. No permitiré que me traten como a un animal acorralado en mi propia corte. Ya eres uno, espetó Tepes antes de poder contenerse. Los guardias casi se abalanzaron sobre ella. Una de las mujeres del harén siseó en voz baja. Carmilla se levantó de su trono, el primer movimiento que hizo desde que entraron. Su postura fue natural, despojando a la sala de toda ilusión de igualdad. Cuidarás lo que dices, Tepes. O lo aceptaré como pago antes de llevarme tus huesos. Tepes la miró fijamente. Escúchame. Puede que no los veas ahora. Pero cuando lo hagas, tu trono no significará nada a menos que esté respaldado por mis tierras y lo que queda de mi ejército. Lo doy libremente para sobrevivir. Mi gente es insegura, ávida de simbolismo, así que, al arrodillarte frente a mí, ¿crees que eso los convencerá de olvidar lo que ha hecho tu casa? Tepes mantuvo su rostro quieto, pero su mandíbula se tensó. Te equivocas, continuó. Pero no eres del todo inútil. Si tu hijo ha abierto tu casa a forasteros, se ha vuelto vulnerable a cualquier perturbación. Puede que no necesite tu nombre, pero me vendrían bien tus conocimientos. Y tal vez, si demuestras tu sinceridad, podría dejarte vivir. Tepes asintió. No le dio las gracias. Simplemente respondió, no tengo expectativas. Carmilla se reclinó de nuevo, dejando que la tensión se disipara libremente en el aire. Entonces hablaremos más tarde. No aquí y ahora. Por ahora, te alojarán en una de las antiguas bóvedas de invitados. No saldrás sin escolta. No hablarás en mi corte sin invitación. Si intentas siquiera pasar una carta más allá de estos muros, te daré de comer a mis hijas poco a poco. El rey Tepes inclinó la cabeza rígidamente, aceptando la orden. Cuando la negociación llegó a su fin, los ojos de la reina Carmilla se entrecerraron hacia Camazotz. Ahora bien, pasemos al otro asunto, trajiste a un humano a mis salones. Un hombre, además. ¿Acaso tu exilio te botó los sentidos? Ni siquiera puedes arrastrarte sin ayuda externa. Tepes no se inmutó. No es mío, me trajo aquí a petición mía. Me encontraron medio muerto en el bosque con la mitad de las costillas rotas. Este extraño interceptó las patrullas de mi hijo antes de que pudieran terminar lo que sus perros habían empezado. Camazotz siguió la discusión e interrumpió. Todo este juego previo aristocrático, el tema es simplemente quién se lleva la capa más grande. Ninguno de ellos se rió, por supuesto. Me estás hablando, dijo Carmilla secamente, volviéndole la mirada. ¿Por qué? Camazotz ladeó la cabeza. Porque puedo. Lo cual es más de lo que puedo decir de quienes intentaron apuñalar a tu rival en el estómago. Ah, espera, ellos también estaban hablando. Por unos segundos. Luego arrastré a su majestad por medio bosque y lo arrojé a tu puerta. Ahora entiendo por qué tu especie se sigue desintegrando. Todos son alérgicos a la gratitud. Hablaba como si esperara que alguien lo interrumpiera, pero nadie lo hizo. Los guardias estaban disgustados, pero inseguros.
Carmilla, a su pesar, había empezado a observarlo como un taxidermista observa a una bestia deforme. Extraño, dijo, no recuerdo haberte pedido que hablaras. Qué curioso. No recuerdo haber pedido permiso. Debes tener algo mal en la cabeza. Hablas como si supieras quiénes somos. No lo sé. Eso debería preocuparte. Carmilla hizo una pausa. Tepes no. Me salvó. Es la única razón por la que estoy aquí. No te pido que confíes en él, Carmilla. No te pido que hagas nada al respecto. Y aquí estaba yo, esperando que por fin te animaras, murmuró. Pero no. Sigues siendo igual de ingenuo. Entraste con un extranjero cuyo origen desconoces, cuya lealtad desconoces, de cuya especie ni siquiera estás seguro, y quieres que lo deje pasar porque tiene una actitud tan fuerte. Se enfrentó fácilmente a los seguidores de Marius, su fuerza sería una bendición. Su expresión permaneció inalterada. Aún no lo he visto con mis propios ojos. Lo harás, y la brigada del caos vendrá. Entonces me encargaré de ellos. Se giró ligeramente, dejando que la larga cola de su cabello le cayera sobre el hombro. Pero hasta entonces, no cambiaré la política de Carmilla por el pánico en la casa de un rival. ¿Rival? ¿Estás en mi sala del trono? No. Camazotz observó el intercambio con una ceja arqueada, sin saber qué pensar. Si alguno de ellos se hubiera dado cuenta, habrían visto lo aburrido que parecía. Pero claro, era una actuación. No le importaba lo que vieran cuando él estaba poniendo a prueba su visión. Hasta ahora, ninguno de ellos se había dado cuenta de lo que era. Eso le divertía profundamente. ¿Hasta dónde has llegado al confiarle tu vida a un hombre humano? ¿Qué clase de rey hace eso? Un sobreviviente. La voz de Tepes se quebró en el aire. ¿Crees que tenía opciones? Me arrastré entre la mugre, el hielo y las costillas rotas. Tenía 3 heridas cerca del corazón y me moría en el barro. A mi último guardaespaldas le cortaron la cabeza delante de mí. Y este lunático apareció y se deshizo de mis perseguidores. No me importa si es un humano, un perro callejero o el mismísimo diablo. Él me trajo aquí. Eso es todo lo que importa. Parecía como si quisiera discutir. ¿Acaso estos dos suelen ponerse tan teatrales? Camazotz se sentía como si estuviera supervisando a un exmarido discutiendo con su amante sobre quién se queda con la custodia de un reino en decadencia. Esto le trajo viejos recuerdos de cuando ocurrieron muchos casos similares de matrimonio en Cannes, en los que sus asistentes lo obligaron a dirigir el juicio. Su humor empeoró. Carmilla bajó ligeramente la barbilla, las frías líneas de sus labios apenas se curvaron mientras observaba nuevamente al hombre que estaba cerca de Tepes con creciente desagrado. 4 alas, 1 cola, y tu aliento apesta a algo que no recuerdo nombrar. Tu presencia, por tenue que sea, sangra mortalidad, al tiempo que parece algo nacido de una mala escena entre un demonio y un simio. Déjame adivinar. ¿Los prefieres anémicos, con mandíbulas afiladas y sin pulso? Fue un mal chiste que se contó en un funeral. La vampiresa parpadeó. Tepes hizo una mueca detrás de él. Te hice una pregunta, Chucho. Harías bien en responder antes de que tus bromas irriten los nervios. Lo hice, y soy humano. Ese es el problema para todos ustedes, aristócratas mordedores de cuello. No eres humano. Dijo, y su serenidad se quebró. Sentí tu cuerpo. Hay una estructura humana bajo ese hedor, sí, pero no eres humano. Sobre todo con alas y cola naturales, y con ese olor a podrido y maldad condensada. Camazotz se rascó la mejilla con una garra nudosa que parecía una simple mutación. Bueno, era humano. Todavía lo soy, depende de a qué mitad de mi cerebro le preguntes. ¿Alguna vez has escapado a través de varios apocalipsis y te has encontrado mal cosido al final? No. Ah, es cierto. Pasaron los últimos siglos peleándose por ver qué cadáver tenía el título más bonito. Ella se estremeció ante eso. Tepes hizo una mueca, apretando los labios como si se arrepintiera de haber traído a ese hombre. El tono de Camazotz se volvió más divertido a medida que hablaba. Una difamación. Algo no autorizado. ¿Asumiste que me disfrazo en tu castillo sagrado? Los ojos de Carmilla se dilataron. ¿Te atreves a insultarme en mi propio castillo?
Estás junto a un rey, mi enemigo, otro monarca, y te burlas de los cimientos de nuestra raza. Te comportas como una bestia con ropas. La sonrisa de Camazotz se ensanchó. Kek. Así es como me siento. Ya saben, con la columna vertebral retorcida por recuerdos que no puedo borrar y la mente rota por la mitad por cosas que ninguno de ustedes podría pronunciar. Los ojos de Carmilla se tornaron escarlata. No hables como si hubieras sufrido un infierno, forastero, cuando careces de la gracia para soportar la realeza. Si eres puramente humano, entonces tengo más razones para cuestionar el juicio del rey Tepes. ¿Cuál es tu lealtad? No eres vasallo de Tepes. No es tan ingenuo como para llamarte así. No llevas el menor rastro de lealtad. Sin juramentos. Has entrado aquí sin ninguna de las ataduras adecuadas. La mirada de Camazotz se desvió un momento. La confrontación ya lo aburría. No sirvo a nadie. No sé. Tenía hambre, estaba enojado y aburrido. Salvar a una monarca fue solo el preámbulo. Se hizo un silencio. Ni siquiera estás tratando de negar tus anormalidades, dijo. Camazotz flexionó sus garras, lentamente. Solía preguntarse eso. Gritó desde una garganta que no parecía pertenecer al niño que solía ser. No tiene un nombre que maldecir y rastrear hasta alguna cuna. Vino de la nada. Este cuerpo fue creado por la guerra, desgarrado por el poder y arrojado a este abismo de mundo sin instrucciones. Tepes, que hasta ahora había permanecido en silencio, miró hacia otro lado. Sus palabras dolieron más de lo debido. Camazotz la miró a los ojos. Al menos no empecé una guerra sobre quién sería el antepasado más bonito. El momento se rompió cuando los ojos de Carmilla brillaron con desprecio. Cuidado con lo que dices, mestizo. No entiendes nuestra historia. Esa guerra dividió a nuestra especie porque tenía que haber una decisión. Los ancestros habían fallecido y las líneas de sangre se estaban desvaneciendo. Era necesario elegir, seguir a la hija o al hijo. Mujer o hombre. Carmilla o Tepes. Tu farsa deshonra más que el orgullo. Entonces eso es lo que está pasando. ¿Y cómo funcionó eso? Dijo Camazotz. Cientos de años después, y sus legados se desintegraron en riñas, y aún no se ponen de acuerdo sobre si un útero o un falo es el mejor gobernante. Silencio. Ladró, y el aire finalmente se quebró al sentir su instinto asesino. Solo puedes caminar libremente porque yo lo permití. Tu presencia fue tolerada para obtener respuestas, no por esta vil falta de respeto. Ya no ocultó su desprecio. Mantuvimos la pureza del linaje. Los Tepes deseaban la dominación mediante la jerarquía. Nosotros anhelábamos la preservación mediante la gracia. No te atrevas a reír como si siglos de derramamiento de sangre fueran mezquindades. ¿De verdad crees que tu ignorancia te da derecho a burlarte de lo que no entiendes? No. La voz de Camazotz oscilaba entre la diversión y el desprecio. Se matan por linaje como aristócratas borrachos. Una guerra que no es por supervivencia, ni por tierras, ni por conquista, ni siquiera por poder. No. Se descuartizaron por la matriz o la semilla que los dio a luz. Qué orgullosos deben estar de haber dejado que ese desacuerdo fragmentara su imperio. Una última afrenta. Nada más que una rabieta. El aire se llenó de tensión. El ceño de Tepes se profundizó, el rey prácticamente apretando los colmillos, mientras que las vampiras parecían más insultadas que furiosas, horrorizadas de que una criatura que no podían identificar redujera con tanto descaro su conflicto de siglos a una broma. Camazotz no tiene la personalidad para escuchar sus silbidos. Continuó. Esta guerra civil suya es un suicidio colectivo envuelto en vestidos y escudos de armas, una locura en la que se pudren los viejos reinos cuando olvidan lo que significa sangrar por la supervivencia, no por títulos. El rey Tepes se puso de pie de un salto, con la capa ondeando tras él. No sabes lo que significó. Lo que costó. Hicimos lo que teníamos que hacer para evitar la aniquilación. Camazotz no reaccionó ofendido. Al contrario, parecía complacido, incluso entretenido, disfrutándolo. En resumen, elegiste la éxtasis. Tu linaje está tan obsesionado con no mezclarse que has cortado la circulación. Hay una razón por la que tu especie disminuye, y no son los humanos. Te pudres por dentro.
Presumes demasiado para ser un extraño, dijo la reina Carmilla con frialdad. Tal como dijo el rey Tepes. No sabes lo que sufrimos, lo que nos arrebataron, lo que hubo que enterrar para mantener viva nuestra línea de sangre. Si tanto importaba, dime, ¿por qué ahora ambos están medio extintos? Eso silenció a la sala. Camazotz no imaginaba que esa suposición absurda funcionara, pero la saboreó. La moderación era admirable, aunque Camazotz ya podía oír el aumento repentino de sus latidos. La rabia llenaba el aire, pero debajo, había perplejidad. Tepes gruñó con voz áspera. Arrastras cada gota derramada para evitar que nuestra especie se diluya. Me burlo de la estupidez que lo desangró sin motivo. Me parece que tenían más la impureza que la extinción. Temían el mestizaje, temían la mezcla de su icor divino con la inmundicia menor, e incluso mientras sus números menguaban. Mientras se ocupaban en decidir qué ancestro tenía el rostro más bonito, los hombres lobos se multiplicaron, los espíritus evolucionaron, los demonios hicieron pactos, los humanos desarrollaron armas capaces de incinerar sus linajes enteros en minutos. ¿Y su especie? Seguían apuñalándose unos a otros porque ancestro llevaba la corona más tiempo. Lastimosamente patético. Varias vampiresas dejaron escapar una respiración tensa. Algunas murmuraron y sisearon de nuevo. Algunas parecían dispuestas a plantarse y a atacar si Carmilla no las detenía. El rostro de la reina se endureció. Hablas de ascendencia y poder, pero llevas un cuerpo humano. No tienes, en ningún caso, derecho a... ¿No hay trono? Camazotz inclinó la cabeza. Él se burló en voz alta. Goberné una civilización de la que nunca has oído hablar. Ese es tu primer fracaso. Los vampiros sois historiadores de vuestros propios linajes. La historia no termina en vuestros ataúdes. Las cadenas de Tepes resonaron. Mantuvimos nuestra línea pura. Nuestra lucha preservó lo poco que queda del verdadero poder vampírico. Entonces es hora de romper lo que queda de esa ilusión. Camazotz los miró como una bestia mayor compadeciéndose de los jóvenes heridos. Tu problema son tus ancestros. Bien, hablo de arbitraje. Crearon dos facciones porque no pudieron ponerse de acuerdo sobre un gobernante. Tenían dos linajes reales, dos reclamos legítimos, uno masculino, uno femenino. Uno representaba la tradición por la sangre, el otro por el alma. Entonces, ¿por qué no dos tronos, una reina, un rey, cada uno autónomo en su gobierno cultural, pero unificado en política exterior y defensa? Un estado dividido en la cima, no roto en los cimientos. Si de verdad les importara la supervivencia y la prosperidad de la raza vampírica, entonces un equilibrio interno de poder habría puesto fin a la guerra. Dos coronas, un pacto, autoridad compartida. ¿Saben qué es eso? Un equilibrio. Podrían haber forjado una monarquía dual y expandirse. Dos tronos con esferas distintas. Un órgano de gobierno debajo. Una corona que pesa a la vez. Era absurdo. Una idea así, incluso en primer lugar, era inimaginable y plausible. No respondieron. No podían. Se les atragantó cualquier justificación que quisieron dar. Porque ninguno de ellos había considerado jamás la paz con equilibrio. Solo dominio. Supremacía. Victoria. ¿Aún no lo entiendes? Hablo del Parlamento y el rey, la reina y el consejo, la guerra y la gracia. Tenías una unidad, y la rompiste porque ninguna de las partes podía tolerar la igualdad. Necesitabas un árbitro, un forastero como yo, quizás, en aquel entonces, para recordarte que tu verdadera amenaza no eran los demás, sino la extinción autoinfligida que llamaba a tus puertas. El resto de los vampiros, a pesar de todo su orgullo y postura, se quedaron paralizados en un momento de respiración entrecortada, porque ninguno de ellos podía discutirlo. No de forma convincente. No con una lógica clara. No había insultado a sus ancestros. Ni siquiera había atacado sus creencias. Solo señaló lo obvio, lo que debería haber sido visible desde el principio. La herida que nunca curaron. La podredumbre que envolvieron en oro. Ya lo ha visto antes. Un pueblo orgulloso, tan obsesionado con no convertirse en nada, que voluntariamente se convierte en nada, y luego lo llaman noble. Carmilla pronunció una voz que, por una vez, carecía de la habitual firmeza.
Hablas como si los linajes pudieran recomponerse. Pero no somos como los humanos. No podemos simplemente fusionarnos. Camazotz la interrumpió sin ningún respeto. No como los humanos, dice, jaja. Mujer, no creas que me engañas con tus putas detrás de ti, puedo sentir un poquito de sangre humana en ellas. También vi muchos vampiros afuera. Puedes simplemente fusionarte, ya lo hiciste 1000 veces, la mitad de ti nació de la impureza, la otra mitad de la desesperación. Pero te niegas a admitirlo. Los vampiros se mienten a sí mismos. Confundes tu orgullo con fuerza, pero la fuerza se construye. La tuya solo se ve pudrirse. Esa fue la peor ofensa de todas. Camazotz retó a uno de ellos a objetar. No lo hicieron. Una de las damas del harén, una carmillana de aspecto más joven, con el pelo blanco y un escudo de la casa grabado en el corpiño, intentó, lastimosamente, alzar la voz con suficiente arrogancia cortesana para disimular el temblor de su garganta. Aunque eso funcionara, ¿cómo podría perdurar una regla compartida? Hemos derramado demasiada sangre como para fingir que el equilibrio se puede forzar. ¿Con qué? La mirada de Camazotz la taladró. ¿Con lógica? ¿Con paz? ¿Con una estructura que impida que tu linaje se convierta en polvo de cripta y alimente a los perros de las generaciones futuras? Se mataron durante siglos y no pueden concebir la idea de no matarse mañana. Si eres tan inmaduro, se llama enfermedad. Ella retrocedió, pero no volvió a hablar. Sus dedos se aferraron al reposabrazos del banco de mármol como si eso le devolviera la confianza que él le había arrebatado con una sola frase. Camazotz vio los cambios nerviosos, el fruncimiento de cejas pálidas, las miradas susurrantes entre las nobles que antes habrían sonreído con sorna a los cadáveres de sus rivales. ¡Qué desdicha! Los mismos rostros que una vez tramaron asesinatos y envenenaron alianzas ahora ni siquiera podían rebatir a un desconocido andrajoso que destrozaba siglos de ideología como si fuera papel mojado. La boca de Tepes se abrió, probablemente para desatar otro discurso, pero Camazotz lo interrumpió antes de la primera sílaba. ¿Quieres que tu especie sobreviva o que tu manada sea embalsamada en un museo con tus huesos? Porque si lo que quieres es sobrevivir, escucha. Si no, vuelve a grabar tus nombres en las ruinas. Dio un paso al frente y, por un instante, creyó que se preparaba para celebrar un juicio, no para discutir, como en Kaan. Déjenme darles una segunda alternativa. Un acuerdo. Una regencia rotatoria. 5 años para la reina. 5 años para el rey. Gobierno alternado. Un mandato cada uno. Simple, funcional. Sin dinastía ni dominio. ¿Y quién decide cuándo se cruzan los límites? Preguntó alguien. Su voz era tranquila. Temerosa de asentir. Camazotz enseñó un diente. ¿Qué más sino un árbitro? Neutral, después de todo. Separado de ambos linajes. Elegido por unanimidad entre la reina y el rey. Si no están de acuerdo, un consejo de 4, 2 de cada bando, selecciona un desempate. No puedes manipular eso sin exponer tu avaricia. Te obliga a comportarte. No podemos confiar el destino de nuestra especie a una regencia rotatoria. Es un juego de lealtades cambiantes, susceptible a la corrupción. El poder debe ser firme y constante. No heredarse como una reliquia. Camazotz ni siquiera se molestó en mirarla directamente. Hablas como alguien que nunca ha tenido poder. Si temes que tu gente te traicione en cuanto te sientes, entonces nunca te siguieron. Sus labios se separaron, luego se cerraron, y volvieron a separarse, como si intentara dar forma a una respuesta en la que ni siquiera creía. Miró brevemente a la reina en busca de orientación. Carmilla no la reconoció. Otra mujer, mayor y de piel más oscura, probó suerte a continuación. Las tradiciones que defendemos no son arbitrarias. Son el último bastión de una verdad que heredamos. Abandonarlas significaría... ¿verdad? No, no, no. Camazotz se volvió hacia ella directamente. Lo que heredaste fue la inercia. No pudiste decidir qué matriz legitimaba, así que te separaste, y la separación te hizo sentir poderosa. El conflicto le dio a tu generación un significado que la paz de sus ancestros no pudo darle. Así que lo alimentaste, lo justificaste, lo cultivaste hasta que la sangre no dejó de fluir.
Has sangrado demasiado como para admitir que todo fue innecesario en cada nueva era. Por eso estás enojada conmigo. No porque insulté tu guerra, sino porque le di sentido. Nadie interrumpió. En verdad, estaban escuchando con más atención de la que jamás admitirían. Los dos monarcas sintieron que sus pensamientos se descontrolaban, y sus manos temblaban desde que Camazotz introdujo el concepto de una regencia con un árbitro neutral. Ese fue el primer indicio de que algo se había roto en los muros internos que todos habían reforzado durante siglos. Una de las vampiresas Carmilla más ancianas, con el cabello plateado y cuidadosamente trenzado a la espalda, bajó la mirada hacia el mármol pulido bajo sus pies. Sus pensamientos ya no se escondían tras siglos de etiqueta y rigidez ceremonial. Cuando empezaron a pelear, conocía los registros, los documentos oficiales, las declaraciones, los decretos fundacionales de la corte de Carmilla. Pero ninguno de ellos explicaba qué desencadenó realmente la división espiritual. No realmente. La justificaban a posteriori. Pero nadie recordaba jamás el momento preciso en que la desconfianza se convirtió en división. Solo que un día dejaron de llamarse parientes y empezaron a usar títulos como usurpador, pagano y degenerado. Por primera vez se sintió pensando en voz alta algo que le habría sacado la lengua a una de sus propias hijas por haberlo dicho. ¿Y si no hubiera una razón real? ¿Y si toda la guerra fuera solo una forma de evitar ser iguales a quienes despreciábamos? A Tepe se le contrajo la mandíbula. Su mente la odiaba por darle vueltas a la misma proposición que salió de la lengua de un loco. Y, sin embargo, no se detenía. Siempre se burlaban de mí cuando proponía unificar las cortes. Dijeron que me inclinaría ante las mujeres, que insultaría el legado de Vlad compartiendo las reglas. Pero perdimos a la mitad de nuestros hijos en las purgas fronterizas. Docenas de casas han desaparecido. Desaparecieron, absorbidas por la inmundicia de los vampiros o diluidas por clanes rebeldes a los que tachamos de herejes solo por elegir la paz. Y no protegía a ninguno. A ninguno. Porque era demasiado orgulloso para decir que necesitaba los muros de Carmilla. Darse cuenta fue como morder una piedra. Le desgarró el ego hasta los huesos. Sabía qué tipo de voz saldría que no sonaría a negación. Sonaría acuerdo. Al otro lado de la sala, otra consorte del harén se removió incómoda. Era joven para los estándares vampíricos, apenas 3 siglos. Hasta ahora, siempre se había burlado cuando se mencionaba la facción Tepes en el consejo. Se enorgullecía de burlarse de sus tradiciones masculinas, riéndose de lo predecibles que eran, lo rígidas y poco creativas que eran. Ahora sentía náuseas. Nos reíamos con tanta facilidad. Decíamos que eran retrógrados. Pero sangraban por sus ideales. Igual que nosotros. No éramos mejores. Queríamos una reina porque no soportábamos la autoridad de un rey. Y ellos querían un rey porque no soportaban la idea de inclinarse ante una reina. Eso es todo. Eso es todo. Solo décadas de personas incapaces de admitir que no querían compartir. Otra voz, más vieja, roncó desde las sombras de la habitación. ¿Qué te hace pensar que aceptarán una regencia? Los que están fuera de estos salones. Los clanes inferiores. Nunca aceptarán compromisos. Han probado demasiada sangre. Camazotz se sintió como si le hablara a un niño. Entonces que mueran gritando. No hace falta que todos los clanes estén de acuerdo. Solo hace falta que los 2 tronos lo declaren. Si lo hacen, los demás los seguirán o perecerán. Los que perecieron eran débiles. Así funciona la evolución. Silencio de nuevo. Sin refutación. Los pensamientos de Camazotz se agitaban tras su mirada impasible. Se retorcían, paralizados por una verdad de la que no podían escapar. Podía sentir las grietas formándose en viejas estatuas que ya no conservaban su forma. No le importaba lo que pensaran de él. Sus opiniones eran fruto de 1000 años de debates incestuosos y decretos ceremoniales. Nada de eso importaba. Eran reliquias. Reliquias hermosas, crueles y autoconservadoras. En su mente, eso las hacía más fáciles de moldearte a los mortales. Les hablaba como si fueran ganado, pero les ofrecía la ilusión de poder elegir.
En cuanto aceptaran esa ilusión, la seguirían hasta el final porque no querrían admitir que un extraño había arreglado lo que habían dejado pudrir durante siglos. El silencio se hizo más denso, sofocante, pero no con la tensión que solía envolver una habitación. Ya no era indignación. El rey Tepes guardó silencio durante un rato, incluso después de que Carmilla le soltara las esposas con un silencioso asentimiento. Los guardias dudaron, incrédulos. Uno de ellos miró a las vampiresas mayores en busca de instrucciones, quienes, a su vez, no protestaron. No hacía falta. Seguían atrapados en el mismo pensamiento. De verdad que podría haber terminado. Las cadenas cayeron de las muñecas de Tepes con un ruido metálico, y se frotó las marcas rojas de la piel sin decir nada. El gesto no requería ninguna de las dos cosas. Ya no eran enemigos en esa habitación. Se quedó mirando a Camazotz con ese estoicismo ilegible propio de la guerra que lo había acompañado a través de siglos de vendetta. Un trono compartido. Regencia rotatoria. Un árbitro neutral. Sin sangre, sin pérdidas. Podríamos haber acabado con esto hace cientos de años. Miró de reojo a Carmilla, pero no para desafiarla ni anticipar su desaprobación. Era la mirada agotada de quien se dio cuenta de que había pasado la flor de su vida perdiendo soldados por principios que ni siquiera estaba seguro de tener. La reina sostuvo su mirada. Sin mueca de desprecio, sin sonrisa burlona, sin el ardor orgulloso que había definido su tono en cada reunión del Consejo de Guerra. Su rostro era indescifrable, no como un maestro manipulador que oculta sus emociones, sino como alguien que apenas comienza a cuestionar su propia visión del mundo y aún no tiene con qué reemplazarla. Pasaron 15 minutos. Quizás más. Nadie llevaba la cuenta. El único sonido era el suave susurro del viento de la montaña a través de las ventanas arqueadas de su castillo. La reina se acercó al rey. ¿Crees que esto podría funcionar? Debería ser yo quien te pregunte eso. Su voz era contenida, pero no escéptica, salvo por un pragmatismo cansado y ronco, no por duda. Lo decía porque no quería responderse. Carmilla se llevó la mano a la cara, pero incluso ese pequeño gesto tuvo más cálculo que el que la mayoría de las cortes lograron en todos sus rituales de sucesión. Tepes exhaló por la nariz. No tiene nada que ver con la creencia. Se trata de si hemos dejado de fingir que tenemos algo que ganar o no. Carmilla asintió levemente. Perderíamos prestigio. Legitimidad ante los jóvenes aquelarres. Ya se burlan de nosotros a puerta cerrada, dijo Tepes sin rodeos. Si pudieran dominarnos, lo habrían hecho. Sus labios se curvaron en una mueca que parecía divertida, aunque no burlona. Creo que esta guerra no ha producido un solo resultado que merezca las muertes que enumeramos cada siglo. Hemos criado generaciones de mujeres que desconocen la diplomacia y hombres que ven la cooperación como una castración. Ahora miró a Camazotz con los ojos entrecerrados en señal de escrutinio. La ironía es que hizo falta un extraño sin interés en nuestra historia para darse cuenta de lo estúpidos que hemos sido. Camazotz sonrió, no, más bien, se burló. Ni siquiera intentó disimularlo. La confesión le supo a médula. Casi podía lamer la honestidad de sus palabras como si fuera sangre de una mandíbula. Deberías haber dicho eso hace siglos, respondió. Es difícil hablar cuando tienes tu propio orgullo tan metido en la garganta que tu voz suena como un elogio. Finalmente, la reina Carmilla avanzó, recorriendo lentamente la sala de audiencias y luego de vuelta hacia Camazotz. Si estaba cansado de esperar, no dio muestras de ello. Ni siquiera le importaron sus sentimientos. No tomaremos esta decisión aquí, dijo Carmilla con serenidad. Mi corte y yo deliberaremos en privado. El rey Tepes se unirá a nosotros. Si queremos que su propuesta se considere seriamente, tendremos que preparar cómo la presentaremos a los aquelarres externos. Y si la propuesta fracasa, debe fracasar con un lenguaje que no divida aún más nuestras casas. Su voz se tornó levemente aguda. Confío en que, dado que ya has pretendido intervenir en nuestros asuntos, tengas intención de permanecer en el territorio hasta que te llamen. Camazotz sonrió. No soy tu invitado. No necesito que me llames. Pero quizá me quede. Lo dijo como si fuera una broma, solo que él lo entendió.
Carmilla se giró a mitad de camino hacia el pasillo, con su túnica arrastrándose suavemente tras ella, cuando algo se apretó en su mente. Se detuvo. Su talón golpeó el suelo de mármol. Una pausa, luego un lento giro de cabeza hacia la figura en el centro de la cámara. Su expresión no era de sospecha. Era irritación, repentina y precisa. Ella lo miró fijamente por un segundo, recordando todo lo que había dicho, cada palabra, cada gesto, y se dio cuenta de lo que había faltado. Nunca preguntamos tu nombre. Eso también llamó la atención de Tepes. Su mirada se dirigió a Camazotz con una curiosidad renovada. Las vampiresas hicieron lo mismo. Una se inclinó ligeramente hacia adelante desde su asiento. Otra le susurró algo a su anciana en la esquina, y la anciana frunció el ceño, pensativa. Entrecerró los ojos, intentando recordar si se le había pasado por alto el nombre. Camazotz ladeó la cabeza levemente y, por primera vez, rompió el contacto visual. Miró a un lado. Levantó una mano e hizo un gesto lento y relajado, desestimando la pregunta. Dudo que el nombre te importe. Carmilla no se inmutó. Déjame juzgarlo. Es solo un nombre. Has vivido lo suficiente para saber que los nombres son una distracción. Símbolos que guardan un significado que ya se ha perdido. No le preguntas a una tormenta cómo se llama antes de que destruya tu castillo. Tienes el descaro de entrar en nuestra corte, predicar una solución para poner fin a nuestra enemistad de sangre de siglos y luego pensar que puede irse como un comerciante de paso. Camazotz volvió la mirada hacia ella, y algo tras su sonrisa flaqueó. Ella lo estaba presionando. La realeza exigía formalidad. Si ella siquiera consideraba su propuesta, no podría permanecer en el anonimato. No me importan los nombres, dijo más secamente esta vez, pero Carmilla no se conmovió. Sí, lo creo. Mi tribunal también. No saldrás de aquí con el título de un desconocido, dijo. Queremos la verdad. En realidad no. Eso lo decidiremos nosotros. No podrías ofrecer esas soluciones con tanta experiencia y maestría para una monarquía. La miró fijamente un buen rato. Su mandíbula chasqueó levemente, un tic inconsciente. Lentamente, bajó la mirada y se cerró. Su sonrisa se atenuó. Había algo desconocido en su postura. Algo silencioso y difícil de interpretar, moviéndose tras la puerta sellada de una bóveda. Sus pieles se tensaron sin que sus mentes supieran por qué. Así es como lo vas a tocar, murmuró, pero su voz se había vuelto más grave bajo las cuerdas vocales. Levantó la mano izquierda y, por un instante, no ocurrió nada, antes de que algo imperceptible cambiara. La luz de la habitación se atenuó, como si la rechazaran, como si algo hubiera llegado y la luz misma se negara a tocarla. Carmilla parpadeó una vez y su cuerpo se tensó. El poder no le era ajeno. Había caminado junto a reinas capaces de convertir a los hombres en cenizas. Esta era la presencia de alguien que dejaba que el aire recordara quién era. Divinidad. Es un dios. Bien. Abrió los ojos. Y algo se rompió. Ya no se oía ningún sonido. Las paredes parecían estirarse. Los candelabros parpadeaban. Varios guardias retrocedieron instintivamente. Las sombras en el suelo se alargaron. Un nombre. Soy un rey. Dijo en voz baja, pero la voz llegó más lejos de lo debido. Goberné una tierra que nadie reconoce. Bailaron en fuego y podredumbre. Respiraron ceniza, tragaron vidrio, se rompieron los huesos solo para escribir mi nombre en piedra. Yo fui su mañana. Yo fui su noche. Yo fui su rey que vio sus vidas arder en pilas, no para llorar, sino para saborear. No heredé un trono, yo lo construí. Y cuando llegó el momento de su caída, lo vi arder con mi nombre aún grabado en cada cadáver. Sus dedos temblaron. Las puntas de sus uñas se ennegrecieron. La piel bajo sus ojos se agrietó levemente. Los recuerdos volvieron dolorosamente. Por nuestro rey. Muerte a nosotros. Ofrecemos nuestras vidas por ti, oh rey del miedo. Duele, lo lamento. Les dije que no murieran. Y lo hicieron. No los detuve. No los lloré. Yo era su rey. No me arrodillo ante los muertos. Los alimento. La temperatura en la sala bajó. La escarcha cubría la base de las columnas. Las antorchas que cubrían las paredes titilaban con un tono enfermizo.
Una de las vampiresas más jóvenes dejó escapar un suspiro agudo y cayó de rodillas. Otra dejó caer su espada sin darse cuenta. Todas callaron por completo, con los ojos abiertos y desenfocados. Las pupilas de Carmilla estaban dilatadas. Estaba viendo algo, no con sus ojos físicos. Tepes se giró lentamente hacia ella, con una mirada de alarma. ¿Qué está pasando? Todos lo vieron. No hicieron mucho más que parpadear. No estaban dormidos. Estaban muy despiertos, pero a cada vampiro en esa habitación, desde el mayor de la línea Carmilla hasta la guardia de menor rango, se le estaba mostrando algo. No fue una visión. No fue una alucinación. Por un instante lo vieron. Vieron lo que realmente era. Vieron al rey que abandonó su corona. Vieron al guardián de un pergamino que ya no tenía historia que contar. Pero lo sostuvo como si fuera lo último que quedaba en un mundo en colapso. Vieron al rey del inframundo. Vieron a los valientes que murieron por él. Y la sangre. Y la angustia. Y el vacío. Vieron la capital abandonada, devorada por el tiempo. Los niños que se arrojaron a fosas comunes en su nombre. Los miles que se tallaron la piel con su sello. Los reyes que construyeron ciudades solo para ofrecerlas a cenizas porque deseaba que un enemigo extranjero fuera aniquilado. Vieron una bestia, inmensa y retorcida, surgiendo de un pozo de oscuridad sin fin, con el cuerpo ennegrecido y erizado de alas, extremidades y cosas. Tentáculos, segmentados que recordaban la lengua de un murciélago, brotaban de un cuerpo cuyas proporciones desgarraban la mente. La cabeza, no, la máscara, no, el rostro, tenía la forma de un murciélago, pero se extendía sin forma, con la mandíbula colgando de un torso que se abría en 4 direcciones, y del resplandor azul en su interior, más bocas chillaban, gruñían y susurraban al unísono. La lengua no era un solo órgano, sino muchos. Sus cuernos brillaban con luz ancestral. Sus ojos fueron lo primero que temieron los dioses al nacer. No fue creado. No nació. Fue abandonado. Era el murciélago mata arañas. Carmilla jadeó y se tambaleó hacia atrás, con la mano aferrada al pecho. Tepes la miró fijamente, con los ojos abiertos y los colmillos al descubierto. Era miedo. Miedo puro y ancestral. El miedo de una niña ante algo más antiguo que la historia. Los vampiros estaban en el suelo, sollozando, jadeando, con la boca ensangrentada, incluso intentando gatear. Sus ojos brillaban con esa luz terrible. Los vi morir a todos. La realidad volvió a entrar en la habitación como una placa de hierro que se cae al suelo. Goberné Mictlán, el inframundo del pasado lejano. Ni el mito, ni el presente ni el futuro. Fui su aliento en sacrificio. El salvador de los cobardes. El rey que los condujo a la muerte. Llevé el nombre de Khan antes de que se convirtiera en un cuento. Su aura se había hinchado hasta el techo, presionando contra la cámara y retorciendo todo a su alrededor. Soy el dios murciélago malvado. El rey abandonado. El rey de los valientes. El que no lloró, porque no quería lágrimas. Me entregaron sus corazones. Y yo di muerte a la araña. Giró la cabeza, sonriendo con dientes recién formados mientras los vampiros temblaban, por dominación y por comprensión. Querías un nombre. Se rió con desprecio. Su voz era múltiple, gutural, con ecos de vocales rotas y viejos cantos guturales extintos hacía tiempo. Ahora acuérdate de mí, porque yo soy Camazotz.